Vivimos un momento cultural en el cual, como todos sabemos, la gran cuestión que está puesta en duda es qué es la sexualidad humana. Por lo tanto, las familias con niños pequeños tenemos una especialísima obligación, más que en cualquier otra época, de ocuparnos de forma activa de la educación afectivo-sexual de nuestros hijos. Ha habido otras épocas históricas en que si los padres no se ocupaban de forma consciente de esta formación afectivo-sexual de los niños, de alguna manera la sociedad los educaba porque había consensos básicos admitidos más o menos, que es un chico, que es una chica, que el matrimonio tiene que ver con tener hijos, etc. Pero hoy día ya no es así. En nuestra época, precisamente, la gran cuestión debatida es sexo o género. Tenemos una sexualidad que nos constituye y nos define como varones o mujeres de la especie humana, o lo que hay son identidades subjetivas llamadas género, que cada uno decidimos de forma autónoma sin tener en cuenta ni nuestro cuerpo, ni nuestra genética, ni nada. Y por lo tanto hoy día la responsabilidad de educar en materia de sexualidad es mayor que nunca. Y por eso los padres de familia debemos prepararnos para hacer una buena educación afectivo-sexual de nuestros hijos. Nada es imposible, pero hay que prepararse para los retos que son importantes. Y por eso creo que una obligación muy singular de los padres de hoy, o de los abuelos si los padres no hacen esa tarea, es prepararnos para poder hablar con mucha claridad y con ideas específicas y sensatas de sexo con nuestros hijos. ¿Y cuáles son las ideas básicas en materia de sexualidad que creo que hay que transmitir a los niños desde pequeñitos? En primer lugar, la idea de que la verdad existe y que los seres humanos con nuestra razón podemos aclararnos. No todo es subjetivo y arbitrario. El mundo es razonable y nosotros, por ser racionales, podemos tener ideas claras, precisas y constatadas sobre en qué consiste todo lo que existe. Por ejemplo, en qué consiste ser un ser humano. Los seres humanos no somos lo que nosotros pensamos o apetecemos, somos lo que somos. Y en concreto todos los seres humanos somos hombres o mujeres y no hay otra cosa. Todos los miembros de la especie humana somos XX o XY, repito, no hay ninguna otra opción. Puede haber malformaciones de esa configuración genética binaria en masculino o femenino, pero todos somos o chicos o chicas. Y esto es lo más importante que tenemos que enseñar a nuestros hijos hoy día. Desde muy pequeñitos tienen que ser conscientes de que o son un chico o son una chica, y que eso es algo muy valioso, porque precisamente gracias a que somos chicos o chicas, a que la especie humana es binaria, un día podremos ser papás y mamás si queremos. Y por lo tanto la sexualidad humana tiene un sentido muy claro, que es esta posibilidad de ser padres o madres. Lo que define en esencia un cuerpo masculino es que nosotros podemos producir espermatozoides. Y lo que define esencialmente un cuerpo femenino es que en principio puede producir óvulos. Y repito, puede haber enfermedades y no darse esto, pero igual que podemos decir que la especie humana es bípeda, tenemos dos piernas, y hay gente que nace sin una pierna o que la pierde por un accidente, pero la especie humana es bípeda. Pues igualmente los hombres somos hombres en varón porque podemos producir espermatozoides y en consecuencia podemos ser padres. Y las mujeres son hembras en femenino porque pueden producir óvulos, por lo tanto pueden ser madres. Y esto es lo que pasa en todas las especies sobre este planeta que se reproducen de forma sexual. Hay alguien que produce óvulos y hay alguien que produce espermatozoides, gametos masculinos y gametos femeninos. Esto es una obviedad y quizá pueda parecer absurdo que insista tanto en ello, pero es lo que hay que explicar hoy frente a ese inmenso error antropológico que es la ideología de género. Porque la ideología de género consiste en esencia en negar esto, en que seamos hombres y mujeres y que eso tenga un sentido. A los seres humanos la sexualidad nos define. Yo soy un varón de la especie humana desde que era un cigoto de una célula, y seré un varón de la especie humana hasta que me muera porque no puedo ser otra cosa. Y mi mujer es una hembra de la especie humana desde que era un cigoto de una célula, y lo será hasta que se muera porque no puede ser otra cosa. Y esta sexualización del ser humano afecta a todas las dimensiones de nuestra personalidad, no solo a lo genital, a lo sexual. Yo, por supuesto, amo como varón, practico el sexo como varón, pero también pienso como varón, miro como varón, rezo como varón, porque no puedo hacerlo de otra manera, porque yo soy un varón. El ser humano asexuado no existe, ni nunca ha existido. Existimos sexuados en masculino, en femenino. Y luego además es verdad que somos libres. Y por lo tanto, con eso que somos, con nuestra configuración
orientación masculina o femenina, tenemos unas opciones en libertad para hacer lo que queramos. Yo puedo amar a un hombre, por supuesto, o puedo hacer sexo con un hombre, pero soy un varón que ama a un varón en ese caso, o practica el sexo con un varón. Lo que no puedo cambiar es lo que soy. Pues esta es la primera lección que hay que enseñar a nuestros niños desde muy pequeñitos, a que valoren y amen su cuerpo como no algo que tienen, sino como lo que son. Yo soy mi cuerpo, no solo mi cuerpo, pero soy mi cuerpo. El cuerpo no es una cosa, no es algo manipulable, no es algo ajeno a mi personalidad. Lo que hago con mi cuerpo, también mi capacidad de amar y mi capacidad sexual queda en mí, me constituye. Y por lo tanto, todo lo que hacemos con el cuerpo y especialmente con la capacidad de amar que nos da el cuerpo es muy importante porque queda en nosotros mismos. Por lo tanto, hay que enseñar a los niños a amar su cuerpo y el cuerpo de los demás. Y precisamente como aprenderán en familia a valorar y amar su cuerpo y el cuerpo de los demás, se darán cuenta de que el cuerpo es muy importante y hay que respetarlo. Precisamente porque nos define, porque lo que hacemos con él queda en nosotros y nos configura, tenemos que respetar profundamente nuestro cuerpo y el cuerpo de los demás. Y esto a los niños es muy fácil explicárselo desde pequeñitos porque como los desvestimos para lavarlos o para cambiarles el pañal, pues luego se les va explicando que los vestimos porque el cuerpo es muy valioso y como es muy valioso, por eso se tapa y que por eso papá y mamá van vestidos por casa, porque el cuerpo, como algo tan valioso que es, no se va exhibiendo a todo el mundo. Y así los niños irán aprendiendo desde muy pequeñitos a valorar nuestra identidad sexual corporal. Incluso antes de saber o sentir en su cuerpo incentivos sexuales de ningún tipo, pero ya empiezan a amar lo que son, su cuerpo. Si eso se lo enseñamos desde muy pequeñito, repito, la educación sexual empieza cuando los niños tienen 3 o 4 años, no podemos esperar más tarde. Estarán preparados ya para no dejarse engañar por el error antropológico que es la ideología de género o la visión del hombre basada en la ideología de género, que, como dije antes, consiste en negar precisamente nuestra condición sexual y afirmar que lo que somos en materia de sexualidad lo decidimos nosotros mismos sin estar condicionados por nuestro cuerpo. Mentira. Gracias a que tenemos un cuerpo sexuado, podemos amar con el cuerpo y podemos ser padres o madres. Lo haremos o no es otro tema, es un tema ya de libertad, pero somos lo que somos. Esto es lo más importante que hay que enseñar a los niños. Y también hay que enseñarles desde muy pequeñitos que, como la vida humana es biográfica, tiene un transcurrir en el tiempo, todo lo humano debe ser educado en el tiempo. Igual que educamos nuestra inteligencia para formarla y optimizar todas las posibilidades de conocimiento y sabiduría que tenemos, también hay que educar nuestro cuerpo para optimizar nuestras posibilidades deportivas, de salud, etc. Y también la dimensión sexual de nuestra personalidad. Educar el cuerpo para amar, que es lo que la vieja tradición de la sabiduría occidental llamaba castidad, es muy importante para estar en condiciones en su día, en un momento de madurez, de poder amar con nuestro cuerpo en lo que siempre se ha llamado matrimonio y adquiriendo la condición de padre o madre. Y para esto tenemos que hacernos dueños de nuestra sexualidad. Si uno se educa a sí mismo en una visión egocéntrica, autorreferencial de la sexualidad, donde lo único que importa es el propio placer, y a eso incentiva la naturaleza humana y la pornografía y 1000 cosas más, entonces en su día no estará en condiciones de amar con el cuerpo, porque solo se amará a sí mismo. Y por eso, bueno, desde pequeñitos aprender, aunque cueste, a educar nuestro cuerpo para que nuestra sexualidad no esté al servicio de nuestro placer, sino para estar en condiciones de darla a otros. Y por eso no es bueno los hábitos de masturbación, ni acostumbrarse a la pornografía, ni esas cosas. Y eso costará, a veces se meterá la pata, pero es lo que merece la pena para poder, cuando se sea más mayor, estar en condiciones óptimas de ser muy feliz amando en el matrimonio, con la paternidad y con la maternidad. Este sentido positivo de la sexualidad humana hay que transmitirse a los niños. Y otro componente que me parece esencial en una buena educación afectivo-sexual en el hogar es el amor a la libertad. Porque a nuestros hijos es fácil que cometan errores en este terreno, como los cometemos todos, o los hemos cometido. Y por lo tanto deben saber que no son sus errores. Y quien sabe que no es sus errores es quien ama la libertad. Porque sabe que precisamente porque soy libre, si meto la pata puedo sacarla. Es lo que debo hacer, sacarla. Que si cometo un error, no soy mi error si yo no quiero, porque puedo decir, perdón, me equivoqué, voy a volver a intentar empezar de nuevo el camino que me separe del error. Si vuestros hijos tienen ideas claras sobre su sexualidad, se dan cuenta de lo relevante, importante que es la sexualidad para los seres humanos, de ese inmenso potencial de amor, paternidad y maternidad que gracias a nuestra condición sexuada tenemos,
si aprenden a amar su libertad y en consecuencia a que cuando se equivoquen lo que deben hacer es rectificar, están preparados para ser felices y superar cualquier problema que tengan en la vida. Y yo creo que esto es lo que tenemos que enseñarles en casa. Es muy fácil en el hogar, para papás y mamás, para abuelos y abuelas, repito, que no les corresponde en principio educar a los hijos, pero si no lo hacen los padres de ellos, debemos hacerlo nosotros porque alguien debe educar. Es muy fácil hacerlo en casa, porque en casa convivimos cuerpos y convivimos gente que nos queremos. Y por lo tanto, hablar del cuerpo, de la sexualidad, del cariño es lo espontáneo y natural, salvo que se rehúya expresamente el tema. Por eso, papás y mamás, abuelos y abuelas, en su caso, os animo a hablar mucho, muy claro y desde muy pronto con vuestros hijos de sexualidad. Como esperéis a los 10 o los 12 años, mala cosa. Estamos en una sociedad hipersexualizada donde a los niños les llegan mensajes muchas veces erróneos sobre sexualidad por todos los lados. En el colegio, si no tenéis la suerte de poder elegir un colegio que sea antropológicamente sensato, a través de los móviles. Cuando un niño tiene un móvil, tiene acceso a toda la pornografía del universo. Por lo tanto, antes de ese momento tiene que estar bien formado en esta materia para saber a qué cosas merece la pena decir que sí y a qué cosas conviene decir que no. O para qué, si dicen que sí a lo que debieran decir que no, saber que tienen que rectificar. Pues todo esto, repito, en la familia es muy fácil transmitirlo si no rehuís el tema. Si habláis con vuestros hijos de sexualidad con naturalidad, aprovechándolo, en casa no se educa con conferencias, sino comentando lo que sucede. En casa se ven amores y desamores, embarazos y abortos, compromiso y rupturas. Y lo vemos en el propio hogar, en la familia, con los hijos mayores, que son observados por los más pequeños en sus conductas y en sus actitudes, y lo vemos en el entorno familiar, y lo vemos en las redes y en las canciones y en la moda, en las películas, en las series, en todo. No rehuyáis hablar de todas estas cosas a propósito de esto que sucede a nuestro alrededor. Y así podréis educar muy bien a vuestros hijos. Se trata de darles seguridades, repito, intelectuales y morales en materia de sexualidad y a la vez transmitirles un profundo amor a la libertad. Si habláis con vuestros hijos desde muy pequeñitos de la sexualidad con esta naturalidad con la que hay que hablar en casa, habréis conseguido desde que son muy pequeños algo de un inmenso valor, que es que sepan que con papá y mamá se puede y debe hablar de sexualidad. Que aprendan desde muy pequeñitos que papá y mamá son los mayores expertos en sexualidad que existen en el mundo y por lo tanto son las personas con las que hay que hablar de estas cosas. Si vosotros rehuís el tema, si cuando lo plantean ellos escapáis de contestarles o cambiáis de tema, entonces verán que no se puede hablar con papá y mamá de esto y hablarán en otro sitio donde a lo mejor no les dan el buen criterio que vosotros podéis darles. ¿Y cómo será eficaz para concluir ya vuestra educación en materia afectivo-sexual a vuestros hijos si os ven felices? Si ven que sois felices, cuando les propongáis el estilo de vida que vosotros queréis llevar, les resultará atractivo porque ellos también quieren ser felices. Todos los seres humanos queremos ser felices. Es imposible un humano que no quiera ser feliz. Hasta el suicida quiere ser feliz, intenta suicidarse porque no lo consigue. Y por lo tanto, la gente feliz resulta muy atractiva. Repito, si os ven felices viviendo como vosotros les decís a ellos que merece la pena vivir, ellos tendrán un claro incentivo para intentar vivir como vosotros le proponéis. Esta es la inmensa eficacia que puede haber en una buena educación afectivo-sexual en casa, que hoy día, repito, es obligación irrenunciable para los padres y madres de familia, porque estamos en una época en que el ambiente cultural que nos rodea no solo no entiende la sexualidad humana en muchos casos, sino que además hay fortísimas presiones para deformar a la gente en materia de sexualidad. Desde la pornografía a una parte de la moda, los modelos culturales o familiares que se difunden y, por supuesto, la ideología de género como corrupción antropológica en la materia. Pronto os animo a afrontar esta tarea con mucha paz, pero también con mucha responsabilidad, formándoos para ello, pidiendo consejos si lo necesitáis en algún tema que veáis que os desborda o respecto al cual no tengáis criterio y sin miedo de ningún tipo. Vuestros hijos, si os ven a vosotros felices queriéndoos, querrán ellos ser felices queriéndose como se quieren papá y mamá. Y por lo tanto, el buen éxito de este esfuerzo educativo está garantizado si vosotros sois leales a vuestros amores y habláis con claridad con vuestros hijos. Ha sido un placer.